Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a ver sobre los operadores. Para manipular diferentes tipos de datos para resolver algún tipo de problema, vamos a tener que utilizar los operadores. Vamos a realizar diferentes operaciones para resolver ese problema. Entonces, lo primero que vamos a ver son los operadores aritméticos. Algunos de ellos ya hemos usado. Los operadores aritméticos son suma, resta, multiplicación, división, exponencial y el módulo de una división. En este caso, la barra diagonal al revés es división entera, pero esto normalmente no se aplica de esta forma en un lenguaje de programación. Entonces, estos operadores podemos utilizar para realizar pseudocódigo, entre otros. De hecho, esta división entera en pseudocódigo, tampoco en este pseudocódigo que estamos utilizando la herramienta PCInt, tampoco lo vamos a utilizar. En un lenguaje de programación vamos a utilizar los siguientes operadores, o comúnmente existen estos operadores en la mayoría de los lenguajes de programación, con una pequeña variación en que algunos hay un poco más de operadores eh, como por ejemplo exponenciales, entre otros, y en algunos, por ejemplo, para tipo de divisiones, división exacta, división entera, pues, pero esto sería la base en todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, para sumar un signo más, para restar un signo menos, multiplicar un asterisco, división barra diagonal, y para sacar el módulo sería un porcentaje. En la mayoría de los lenguajes de programación se utiliza el porcentaje para sacar el módulo de una división. Si nosotros vamos a PCInt, donde podemos realizar nuestro pseudocódigo o programar en nuestro propio lenguaje en el cual podemos definir dos variables, o primero crear un archivo que le vamos a llamar operadores. Luego de eso vamos a definir dos variables A y B. A estas dos variables le vamos a asignar dos valores que van a ser 4 y 3. Entonces aquí podemos realizar diferentes tipos de operaciones, ya sea con valores literales. Por ejemplo, si nosotros ponemos escribir, y aquí simplemente podemos realizar diferentes operaciones, por ejemplo 4 por 2. Entonces si nosotros ejecutamos, lo que va a hacer es multiplicar el 4 por 2. Y aquí vamos a tener el resultado que va a ser el 8 del 4 por 2. Ahora, no solo podemos realizar operaciones con estas expresiones literales, sino que podemos manipular estas variables. O sea que podemos realizar operaciones, por ejemplo, A por B o A por más. En este caso quiero hacer A por B. Simplemente guardo y voy a pasar a ejecutar, y aquí, como ves, nos manda el resultado, en este caso que sería 12. Y así podemos realizar, por ejemplo, para sacar el módulo, aquí simplemente utilizamos el mod, que es el resto de una división. Entonces aquí el módulo de 4 entre 3, que son los valores de A y B, entonces A entre B, su módulo sería 1. Y ahorita estamos sacando su módulo. Ahora, si nosotros queremos sacar una división, pues simplemente ponemos una barra diagonal y pasamos a ejecutar, y el resultado sería 1.3333. De esta forma nosotros podemos utilizar esta operación aritmética para realizar algún tipo de problema o para resolver problemas. Ahora vamos a pasar a otro tipo de operador, que son los operadores relacionales. Los operadores relacionales lo que hacen es comparar dos valores literales o los variables en este caso, en el cual lo que van a hacer es comparar y devolver un valor lógico de acuerdo a la comparación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el igual para la igualdad. En este caso, si utilizamos pseudocódigo, pues utilizaríamos este igual para decir que son iguales. Entonces aquí tendríamos mayor que, aquí sería mayor igual que, aquí está mal. Luego de eso sería menor que y menor igual que. Y luego de eso diferente. Eso sería utilizando pseudocódigo o en nuestro propio lenguaje. Ahora, en un lenguaje de programación vamos a hacer de la siguiente forma. Para hacer la igualdad vamos a utilizar doble igual. En los lenguajes de programación, de esta forma es como nosotros vamos a comparar dos valores. Para decir mayor que, mayor igual que, menor que, menor igual que, y para poner si son diferentes, para decir que si son diferentes, pues lo hacemos de esta forma en un lenguaje de programación. Entonces aquí podemos regresar y hacer las comparaciones. Por ejemplo, vamos a escribir, en el cual vamos a comparar lo siguiente. Podemos decir que si, aquí podemos decir que si 8 es igual a 3. Entonces,
si yo hago esta comparación y yo paso a ejecutar, lo que me va a devolver es aquí falso. Me está devolviendo falso porque 8 y 3 no son iguales. Ahora, si yo pongo si son distintos, en este caso, si yo utilizo esos dos símbolos como menor que y mayor que, pues se va a convertir de esta forma. Y si paso a ejecutar, lo que me va a devolver es verdadero, porque si son distintos. En este caso yo estoy utilizando los siguientes símbolos, como por ejemplo esta y esta juntos, y me está saliendo esto para decir que si son diferentes. Ahora, si yo digo que si 8 es mayor, entonces 8 sí es mayor. Como 8 es mayor, entonces lo que me tiene que devolver es verdadero. Entonces de esta forma es como trabajan los operadores relacionales. Lo que hacen es comparar dos valores, ya sean valores literales como estoy haciendo acá, o simplemente aquí podemos utilizar variables. Por ejemplo, quiero decir si A es mayor que B. En este caso, A vale 4 y B vale 3. Entonces, si es mayor. Y el resultado sería verdadero. Ahora, si regresamos acá, como ves, aquí nos devuelve verdadero. Ahora, otro operador que vamos a conocer en un lenguaje de programación son los operadores lógicos. Los operadores lógicos son, por ejemplo, y o AND en inglés, el o, el OR y el no, el NOT. Estos operadores lógicos lo que hacen es comparar dos valores lógicos, en el cual el y dice que si todas las condiciones o si ambas son verdaderas, pues el resultado va a ser verdadero. Entonces lo que hace es comparar dos valores lógicos y devolver otro valor lógico. El o dice al menos uno tiene que ser verdadero para que el resultado de esa comparación sea verdad. Y el no simplemente lo que va a hacer es negar. Ahora si regresamos aquí y vamos a escribir otro, vamos a poner escribir, y aquí vamos a intentar comparar los valores lógicos. Por ejemplo, el i dice que si verdadero y verdadero, pues el resultado va a ser verdadero. Ahora, si yo paso a ejecutar, lo que me va a devolver va a ser verdadero. Ahora, si uno de ellos es falso, entonces si yo pongo aquí falso y verdadero, el resultado lo que va a ser es falso, porque el i dice que ambos tienen que ser verdaderos. Pero si cambiamos este i por una o, el o dice al menos uno tiene que ser verdadero, entonces si pasamos a ejecutar, pues nos va a devolver verdadero, porque uno es verdadero y otro es falso. El o, ¿cuándo te va a devolver falso? Cuando ambos sean falsos. Entonces si yo pongo aquí falso o falso, lo que me va a devolver sería falso. Entonces, ahora, el otro operador es el not. El not lo que hace es simplemente negar. Entonces si ponemos no falso, lo que nos va a devolver sería true, porque lo que está negando es falso. Entonces aquí nos va a devolver verdadero. Ahora si ponemos no verdadero, pasamos a ejecutar y el resultado vamos a tener falso, porque lo está negando al verdadero. Entonces nosotros aquí, para resolver algún problema, tenemos que pensar lógicamente, utilizando estos operadores lógicos. Por ejemplo, si decimos tráeme un plumón y la mota, pues me tienes que traer los dos. Entonces eso significa que los dos llegan, entonces eso significa que son verdades. Ahora, si yo te digo tráeme plumón o la mota, entonces uno de ellos me puedes traer, o también ambas. Pero ya sea ambas o una, pues es aceptable. Entonces de esta forma nosotros tenemos que pensar utilizando estos operadores lógicos. Más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual estaremos utilizando estos operadores como relacionales y los lógicos.